Sean bienvenidos a una nueva temática de nuestro curso de mecánica newtoniana. Para el día de hoy hay una serie de videos asociados a la dinámica del movimiento circular. ¿Ok? Entonces esta vez vamos a ver qué fuerzas están actuando cuando estamos considerando solamente un movimiento circular. No está de más que cualquier duda que tengan con respecto a las temáticas desarrolladas, pueden escribirme al correo andresgomes.unisucrivirtual.edu.co, ¿ok? Para resolver las dudas que tengan. Empecemos. Cuando hablamos de movimiento circular uniforme, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es que un objeto se mueve con rapidez constante, claro, a través de una trayectoria curva. Sin embargo, se llama circular uniforme porque su rapidez es constante, pero este va a cambiar de dirección, ¿ok? Que hay que tomar en cuenta que esos cambios de dirección, como les voy a mostrar más adelante, están asociados a ciertas componentes de la aceleración. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una imagen donde tenemos una partícula, es decir, una partícula es cualquier objeto que tiene una masa y pues simplemente lo comprimimos. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la partícula, está describiendo un movimiento o una trayectoria circular, ¿cierto? Y tiene un vector velocidad asociado, ¿ok? Cuya rapidez es constante. Sin embargo, ese vector va a cambiar su dirección debido a la que está siendo experimentada por esa partícula. Entonces tendremos la componente paralela a la aceleración, ¿sí? O aceleración que es para la trayectoria, ¿cierto? Tenemos la componente perpendicular a la trayectoria, ¿cierto? Y esta sería la componente de esas dos cantidades, de la aceleración perpendicular y de la aceleración paralela. Entonces vamos a entender un poco cómo funciona eso aquí. Primero, la componente paralela de la aceleración nos indica cómo cambia la rapidez de la partícula. ¿Cómo así? La aceleración, eso sucede cuando la componente paralela es paralela a la velocidad. Cuando eso ocurre, el cuerpo o la partícula se está acelerando. Desaceleración es cuando este vector asociado a la aceleración paralela es antiparalelo, es decir, forma un ángulo de 180 con respecto al vector velocidad. Cuando eso ocurre, entonces nuestra partícula está desacelerando. ¿Ok? Entonces tengamos en cuenta eso. Entonces, la componente paralela me va a decir qué tan rápido o qué tan lento se mueve mi partícula. Es decir, me va a indicar esos cambios de rapidez. Ahora, la componente perpendicular de la aceleración nos indica el cambio de dirección del movimiento de la partícula. Entonces, esta que aquí nos indica siempre el cambio de dirección de la partícula. Debido a la aceleración perpendicular, que la partícula describe un movimiento circular. ¿Ok? En este caso tenemos de cierta manera un círculo, sino una trayectoria curva. Por eso tenemos dos componentes. ¿Ok? Pero si hablamos de un movimiento circular sobre un círculo, pues más adelante la componente perpendicular, ¿ok? De la aceleración y no habrá componente tangencial. Muy bien. La aceleración centrípeta hacia el centro, o también llamada de radial, es definida de la siguiente forma. ¿Okay? Entonces, aceleración, cuando hablemos de movimiento circular uniforme, tendremos una aceleración radial hacia el centro, que básicamente está definida como siendo la rapidez al cuadrado sobre el radio de dicha trayectoria. O podemos verlo de esta forma. Es un movimiento circular, rapidez constante, pero tenemos un vector velocidad y un cambio de dirección. Y ese cambio de dirección es debido a la aceleración radial o centrípeta, como hemos definido. Esa aceleración radial o centrípeta también se puede escribir en función del periodo de esta forma. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar con estas dos expresiones y las leyes de Newton para el caso
de la dinámica circular. Entonces vamos a continuar y vamos a hablar sobre algunos ejemplos. Pero antes de eso hablemos un poco más detallado de la dinámica del movimiento circular. Entonces, ya tenemos la aceleración, pero si esa partícula que les mencioné anteriormente tiene una masa, va a experimentar una fuerza, por el simple hecho que ahora estamos considerando la masa de las partículas. Entonces, esas masas de las partículas, como experimentan una aceleración, entonces van a experimentar también una fuerza. La aceleración que va hacia el centro, como la fuerza que experimenta, va hacia el centro, porque son cantidades de 1 a 1. ¿Ok? Aquí. También podemos ver lo que sucede cuando uno está girando y de cierta manera se rompe. Cuando se rompe, ya deja de experimentar esa aceleración y entonces comienza a moverse con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ok? La forma correcta de hacer un cuerpo libre para el caso de la dinámica del movimiento circular es que la aceleración y la fuerza van en la misma dirección. ¿Ok? Es incorrecto hacer de esta forma. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso aquí. Vamos a poner en práctica algunas cosas. Fuerza en el movimiento circular uniforme. Entonces, tenemos un trineo con masa de 25 kilogramos sobre una plataforma horizontal de hielo prácticamente sin fricción, es decir, no tenemos fricción. Esto con una cuerda de 5 metros a un poste clavado en el hielo. Una vez que se le da un empujón, el trineo da vueltas uniformemente alrededor del poste, como se muestra en la figura. Si el trineo efectúa 5 completas cada minuto, calcula la fuerza que la cuerda ejerce sobre él. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es buscar nuestros datos, la masa del trineo y la longitud de trayectoria. ¿Ok? ¿Ok? Pero esa longitud de la cuerda, como ustedes pueden ver, es básicamente el radio. Entonces, ese es el radio. ¿Cuáles son las fórmulas que vamos a utilizar? Pues la segunda ley, que es F igual a masa por aceleración, y la aceleración en este caso la vamos a utilizar en función del periodo. ¿Por qué? Porque aquí en los datos nos dando que el trineo efectúa 5 revoluciones completas cada minuto. Entonces, ya les mostraré por qué se usa eso acá. Entonces, ya teniendo los datos, ya identificando las fórmulas, hacemos el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Yo supongo que ustedes ya han visto los videos previos donde construimos paso a paso un diagrama de cuerpo libre. En esta sección de ejercicios no lo haremos. Entonces, simplemente les voy a mostrar las fuerzas. Entonces, está actuando sobre el trineo superior hacia abajo, la normal, que es el contacto del trineo con la superficie hacia arriba, la fuerza que experimenta debido a que la aceleración centrípeta está hacia el centro. Entonces reparen, tanto la aceleración centrípeta o radial como la fuerza van en la dirección negativa. ¿Ok? Porque tenemos eje de coordenadas aquí. Positivo arriba, negativo abajo, positivo del lado derecho, negativo del lado izquierdo. Entonces ya podemos utilizar nuestras fórmulas. La primera de ellas es que la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a 0 porque no hay movimiento a lo largo del eje vertical. Entonces tendríamos la normal hacia arriba positiva y el peso hacia abajo negativo. Y eso va a ser igual a 0 porque no hay aceleración. La segunda es que el movimiento, pues la fuerza que está experimentando a lo largo del eje X va a ser igual a la masa por la aceleración radial que va hacia el centro. ¿Ok? Porque estas dos van en la misma dirección. ¿Qué encontrar de aquí? Hombre, que esa fuerza, la única fuerza que hay es menos F, como hemos visto aquí, y menos A, que es la aceleración radial que he definido ahí en nuestra fórmula. Esos signos negativos se cancelan, pero más adelante los usaremos. Y aquí por lo menos vamos a definir el periodo. El periodo me están diciendo, el periodo se define con el segundo, un segundo en dar una revolución, ¿cierto? Sin embargo, ellos me están hablando que se da 5 revoluciones en un minuto. Entonces, un minuto tiene 30 segundos y son las 5 revoluciones que se dan en un minuto. Es la razón que está acá,
les va a dar un tiempo de 12 segundos. Es decir, es el tiempo que demoró en efectuar 5 revoluciones. ¿Ok? Em, Vamos ahora a sustituir, bueno, a sustituir el periodo de nuestra fórmula para determinar así la aceleración radial. Entonces hemos reemplazado el radio, que son 5 metros, el periodo, que son 12 segundos al cuadrado, en la calculadora y tenemos una aceleración de 1.38 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos eso allá en nuestra fórmula, se indica aquí por la flecha, y obtenemos que los signos se han cancelado, tengo la masa y tengo la aceleración, y eso finalmente me va a dar a mí la fuerza que está experimentando el trineo debido a la cuerda. Entonces, esa es la fuerza que la cuerda ejerce sobre el trineo, que es de 34.5 newtons. ¿Ok? Entonces aquí básicamente lo que aquí que hemos visto es, ¿no?, del periodo. Recuerden, es el inverso de las unidades de revoluciones, son cantidades adimensionales, por eso es que ya hacen aquí. Simplemente indican aquí para darnos una idea. ¿Ok? Muy bien. Péndulo cónico. Un inventor diseña un reloj de péndulo usando una lenteja de masa m en el extremo del alambre delgado de longitud L. En lugar de oscilar, la lenteja se mueve en un círculo horizontal con rapidez constante v, con el alambre formando un ángulo constante de beta, un ángulo constante beta con la vertical, ver figura. Esto se conoce como el péndulo cónico porque el alambre es un cono. Calcule la tensión F en el alambre y el periodo, el tiempo en que tarda la lenteja en completar una revolución. ¿Ok? Entonces, como siempre, comenzamos con nuestras fórmulas. No hay datos numéricos, entonces no los vamos a escribir, salvo los datos que nos presentan la imagen, como el ángulo, la longitud de la cuerda y el radio de la trayectoria. ¿Ok? Entonces, usamos la segunda ley nuevamente porque hay una aceleración asociada, y esa aceleración asociada es la aceleración radial, que la escribimos en función del periodo. Muy bien. Nuevamente, el diagrama de cuerpo libre, lo más importante. Entonces vamos a analizar todas las fuerzas presentes sobre nuestra masita. ¿Ok? Entonces aquí tenemos el peso hacia abajo. Observemos que la tensión de la cuerda forma un ángulo. Ese ángulo beta, que aquí es el mismo ángulo beta que vemos en la imagen. Hemos utilizado simplemente el hecho de que tenemos ejes paralelos. Entonces, por lo tanto, esos ángulos serán iguales. Esa fuerza, como forma un ángulo con respecto con la vertical, entonces la componente vertical sería F coseno de beta, mientras que la componente horizontal sería F seno de beta. Nuestro cuerpo, pues, experimenta una aceleración hacia el centro, y como ambas fuerzas y aceleración están en la dirección negativa de X, por eso botamos aquí un signo negativo. Aquí también habría un signo negativo, ¿ok? Para que sepan. Muy bien, entonces vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Como siempre, no hay movimiento a lo largo del eje Y. Entonces, todas las sumas van a ser iguales a 0. Entonces, tendríamos la fuerza F coseno de beta hacia arriba, positiva, y mg, el peso, hacia abajo, negativa. ¿Así? Y de aquí podemos despejar F. Hemos despejado este mg de este lado positivo, y lo que queda lo puedo dividir por coseno de beta. ¿Ok? Ahora, vamos a considerar la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, la única fuerza que está aquí sería F seno de beta negativa, y la aceleración negativa. ¿Ok? Esos signos negativos se cancelan. Y lo que vamos a hacer ahora es sustituir esta fuerza, escrito aquí, masa por gravedad sobre coseno de beta, aquí. Y cuando hace eso, vamos a tener seno sobre coseno de beta por gravedad. Seno sobre coseno de beta, usted sabe que es tangente de beta. Y entonces de aquí podemos
necesitamos encontrar la aceleración radial. Pero para encontrar la aceleración radial usamos esta expresión que está aquí. ¿Ok? Esa aceleración radial, pues ya la encontramos, es g veces tangente de beta, la sustituimos aquí y obtenemos esta expresión, ¿ok? En función de tangente. Pero tangente de beta es seno de beta sobre coseno de beta. Entonces aquí seno de beta sería lado opuesto, que sería R. Si ven que hay un triángulo formado en el péndulo cónico, entonces el lado opuesto al ángulo es R. Y la hipotenusa en este caso sería L. Entonces, por eso seno de beta lo reemplazamos por R sobre L. Soy coseno de beta. Y todo eso lo vamos a reemplazar acá en t cuadrado. ¿Ok? Lo reemplazamos en t cuadrado, organizamos términos, se van a cancelar los R's. Estos pi cuadrados salen de la raíz siendo 2pi y finalmente nos queda esta expresión periodo de ese péndulo cónico. ¿Ok? Observen que ese péndulo cónico va a depender de la longitud. Mientras más larga sea su longitud, su periodo incrementará, pero también va a depender del ángulo beta. ¿Ok? Dejas la longitud constante y varías beta, también va a generar el periodo. Pero si haces el ángulo fijo y aumentas la longitud, también va a depender de ese cambio. Observen que la gravedad, como trabaja Tierra, es la misma. Ya si vamos a otros lugares con gravedad diferente, pues el periodo va a tener un cambio drástico también, dependiendo de la gravedad de mi sistema. Bueno, muchachos, esto es un segundo ejemplo asociado al péndulo loco. No duden que si tienen alguna duda, me pueden escribir al correo